Hoy también, por orden judicial, se procedió al desalojo de los terrenos de Guernica, que hace tiempo que venían siendo ocupados, y justamente después de varios días también de negociaciones, muchas de las familias ya que se habían retirado, y la policía, con la orden judicial, procedió justamente a desalojar a las familias que aún quedaban en el lugar. Estamos con Andrés Larroque, que es ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mucho debate y mucha confusión, ¿no? Como mezclan desde la oposición lo de la familia Echeverre con Guernica, los mapuches, ataque a la propiedad privada. Vos, como nadie, has estado desde hace más de 40 días tratando de negociar allí, ¿no? ¿Cómo queda la situación ahora? Bueno, por supuesto que hicimos todo, tratamos de evitar el desalojo forzoso. Como bien decías vos, yo me instalé hace 40 días en el distrito, buscamos todas las alternativas, pedimos 2 prórrogas, todo esto por indicación del gobernador Axel Kicillof. E inclusive, llegando al 15 de octubre, que se inició el periodo de desalojo, también le pedimos al fiscal y al juez poder seguir teniendo tratativas, situación que se agotó en el día de ayer, porque pese a todos los ofrecimientos no pudimos llegar a un acuerdo. Hay que decir que hubo un sector que se opuso rotundamente a que pudiera haber una negociación y una desocupación pacífica, y que obturó todo ese proceso. Lamentablemente, finalmente la justicia tomó el proceso en sus manos y el fiscal decidió avanzar con el desalojo. Ahora, de esas familias que quedaron ahí, ¿cuánto también hubo detrás de algún intento de utilización política? ¿De sectores o de la izquierda o de propios movimientos sociales? Es importante aclarar que 732 familias firmaron el acuerdo con el gobierno provincial y se retiraron voluntariamente. ¿Cuántas familias había ocupando en un inicio cuando ustedes llegaron y empezaron a dialogar? Porque esto es lo que es importante. Nosotros en el censo original nos daba 1.904 personas, 1.600 grupos familiares, y finalmente, cruzando los datos, los DNI, nos quedaban 1.078 grupos familiares. De esos, 732 acordaron con el Estado provincial, y entendemos que quedarían algo así como 300 familias que quizás no pasaban la noche en el lugar. Esto también hay que poder explicarlo, y hoy me parece se notó y no había mucha gente dentro del predio. Es verdad. Pero igualmente siempre quisimos evitar esta situación. Nosotros, en el marco de todo este proceso, el gobernador Axel Kicillof presentó el plan de hábitat y vivienda para la provincia de Buenos Aires. Se plantea generar 85.000 lotes con servicio y 3.000 están destinados al presidente Perón, y era parte de la oferta que se hacía para poder lograr una solución. Por eso nos resultó inentendible que no se haya llegado a un acuerdo. Ahora, Andrés, me parece que esto tiene varias aristas, ¿no? Primero, no es ninguna novedad la ocupación de terrenos, hace años que ocupa, bueno, que viene ocurriendo. Segundo, me parece que en ningún momento estuvo en discusión el tema de la propiedad privada, ¿no? Como intenta Juntos por el Cambio la derecha decir, avalan las tomas. Ustedes desde el primer momento condenaron eso también, ¿no? Sí, por supuesto, para nada no hay ningún aval. Por eso sí se reconoce una ausencia del Estado provincial en esta materia, y se genera este plan de hábitat integral justamente para reparar esta situación, este desfasaje, y se crea el registro de suelo que no existía en la provincia, aunque parezca increíble, y también el registro de demanda de hábitat para poder saldar esa brecha, ¿no? Y además se genera la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda en el Ministerio de Gobierno para poder encarar este tema de raíz, un problema estructural, y hay que, enfrentarlo. Hay que encararlo. Hay que encararlo, exactamente. Ahora, ¿por qué crees? Porque este es otro debate que ustedes también deben dar desde la política. Esta búsqueda, siempre yo digo, el caranchismo que hace la derecha o Juntos por el Cambio, o de dramas sociales o de muertos. ¿Por qué los llevan y pareciera que ustedes tienen que correr detrás de algo que no está instalado, que era el ataque a la propiedad privada? Bueno, es la Argentina, ¿no? Son los mecanismos de desinformación que existen en nuestro país. Vos pensás que hasta ayer nosotros teóricamente le estábamos dando no sé cuántos recursos en subsidios a los usurpadores, y hoy pasamos a ser quienes abonamos al desalojo violento. Obviamente ni una cosa ni la otra. Vivimos un escenario muy complejo, una situación social y económica que heredamos muy difícil, con la pandemia a cuestas también. Todo eso me parece
Pero vos creés, como intenta Juntos por el Cambio instalar, que hoy está en riesgo la propiedad privada. No, para nada, es un debate absolutamente, claro. No está en la cabeza de nadie, me parece que quieren llevar las cosas a ese lugar para no discutir lo que verdaderamente debemos analizar, que tiene que ver con el modelo económico que impera en la Argentina y que tenemos que poder modificar. Ese es el debate de fondo. Ese es el debate de fondo, sí, por supuesto, porque acá la mejor política social es la generación de empleo, y para generar empleo hay que salir de las políticas hegemonizadas por el sistema financiero, que son mundiales y obviamente siguen teniendo mucho peso en la Argentina. Eso es lo que nosotros tenemos que... Andrés, ¿y las familias que acordaron irse voluntariamente, dónde fueron ubicadas o dónde van a ser ubicadas? Mira, en general todas volvieron a su hogar de origen. Los problemas que surgían y por los cuales la gente estaba en la toma tenían que ver con situaciones de hacinamiento y problemas en el pago de alquiler. Claro. Nosotros lo que hicimos fue asistirlos con subsidios en materia de emergencia habitacional, tanto para que puedan construir, o con asistencia con materiales, para que puedan construir algún ambiente más en su vivienda de origen. Son en general personas jóvenes, familias que se amplían, personas jóvenes con hijos, y en los otros casos que puedan pagar el alquiler hasta que estén los lotes con servicio, que estamos trabajando en eso. Bien, vamos a presentar ya a mis compañeros. Irina, buenas noches. Buenas noches. David, buenas noches. Juan, buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Andrés, buenas noches. Quería consultarte, si bien la provincia de Buenos Aires es muy cierto, digamos, muchas veces pidieron extensiones de plazo y demás, ¿por qué no intentaron una extensión de plazo nueva? ¿O se intentó y la justicia lo rechazó? Digo porque la verdad es que han hecho un esfuerzo muy importante por evitar esta situación, como decías vos, pero la verdad es que la situación también se dio, digamos, el caso de la represión y el desalojo. Sí, nosotros trabajamos desde el día 15 en situación de desalojo. Todos estos días de negociación le pedimos al fiscal y al juez que nos dejaran seguir tratando de encontrar una solución. Pasaron 12 días y la verdad es que también los sectores con los que estábamos articulando eran bastante complejos, bastante difusos. Un sector particularmente no quería llegar a ningún tipo de acuerdo y entendemos nosotros que quería llegar a este tipo de definición por una motivación política, y la verdad que con el resto de los actores las reuniones que nosotros teníamos eran con 8 organizaciones y un conjunto de delegados con 25 personas, ¿no? Y costó encontrar un interlocutor válido, y todos los días el planteo era, bueno, pasémoslo para mañana, en una situación que se hacía indefinida, y por supuesto en un momento el fiscal y el juez entendieron que no tenía más sentido seguir en ese proceso. Tomando un poco lo que planteaba el Gato sobre la cuestión de si está en juego la propiedad, yo mirando un poco el expediente lo que veía es que quienes reclaman estas tierras, tanto las empresas como los privados, no han demostrado la propiedad, han demostrado la posesión. Con lo cual, a mí me llama la atención que la salida haya sido la salida penal, digamos, la de una causa judicial. ¿Por qué la salida punitiva y penal exclusivamente ante una situación así, donde nadie además demostró la propiedad? Una señora dijo que le habían cedido los terrenos para construir una iglesia, un señor dijo que nunca se hizo, otro dijo que le habían dado los terrenos para construir canchas de rugby, tampoco se hicieron. Es que eso nos excede a nosotros. Acá intervino la justicia, tanto el juez como la Cámara validaron la posesión, la reconocieron, y también fue rechazado un recurso que se hizo ante la casación. O sea, en materia judicial, y esto lo expresaron los propios abogados de las personas que estaban en la toma, en la gremial de abogados, no había más, estaban agotadas todas las instancias. Lamentablemente eso fue lo que pasó. Y ahora, ¿qué falla puede ver acá? ¿Es de la política? Yo tenía un poco esta discusión con algunos colegas también hoy. ¿Qué falló acá? ¿En esta toma? En esta toma y en esta salida, que termina siendo igualmente represiva, y que sabemos que ustedes han trabajado para que no sea así, pero ¿qué falló? Mira, creo que es una toma que se politizó mucho. Te diría que había 2 componentes que obturaron la salida. Un exceso de mucha politización, con diversos actores, que costaba encontrar un articulador único para poder encauzar el proceso de negociación, y también otros actores que estaban buscando hacer un negocio en función de la venta de terrenos, sectores más vinculados a la cuestión delictiva, ¿no? ¿Y se dialogó con el gobernador antes de la madrugada de hoy? Digamos, ¿es una decisión avalada por el propio gobernador? Es una decisión de la justicia. Por supuesto, lo que el gobernador planteó fue que respetáramos la decisión de la justicia. Buenas noches, Andrés. Respecto del accionar de la policía, ¿qué opinión tenés?
La verdad que, mira, en este momento creo hay 20 heridos leves, 14 de ellos son policías, 6 personas civiles que estaban ahí dentro del predio, pero todas heridas leves. Y hubo 36 detenidos que ya fueron liberados. Yo conocí por parte del ministro de Seguridad cómo iba a ser el operativo y creo que fue un operativo muy prudente en términos de que no pasara nada o que no se cometiera ningún exceso. De hecho, el avance de las fuerzas policiales tenía incorporada la posibilidad de cuando había una casilla donde había personas, se encapsulaba la casilla, ¿no? Y había distintas banderas con distintos colores que significaban si dentro de la cápsula había niños o las distintas particularidades. Y eso quedaba encapsulado, no entraba ni salía nadie y iba el personal civil a retirar a las familias, digamos. ¿Y las casas que aparecían quemadas fueron producto de lo que estaban ahí Yo dentro? estimo, mira, la información que yo tengo es que cuando empieza el operativo había mucho fuego para tratar de impedir el accionar de las fuerzas de Ahora, de yo seguridad. vuelvo a un tema central que es la política acá, porque nos consta primero tu actividad de siempre, ¿no? De cómo militás, cómo caminás y cómo te metés en los problemas. Y en que has estado hace más 40 días metido ahí. Ahora, hoy también había un proyecto que tiene Paco Durañona de hace mucho tiempo para debatir. La oposición no dio quórum en el Senado, que es de la provincia, que es el lugar donde hay que debatir estos temas. Digo, a mí me parece también que esto tiene que ser un debate de la política o denunciar las utilizaciones que hacen grupos de izquierda o movimientos sociales de las necesidades de la gente, ¿no? Me parece que es hora de empezar a poner blanco sobre negro. Sí, a ver, yo creo que acá hay que fortalecer el Estado y las salidas tienen que ser por la vía institucional. Me parece que tanto si nosotros forzamos o tensionamos al Estado por izquierda o por derecha, Claro, entramos en situaciones que no contribuyen a las soluciones que necesita nuestra sociedad. porque es de loco esto que vos decís, ¿no? Al gobierno lo correndís por izquierda y por derecha. Digo, Juntos por el Cambio dice, ahí está el gobierno y Grabois. Grabois sale puteándolo al gobierno nacional y a ustedes. No se entiende de locos. Por eso yo creo que tiene que primar la cordura, entender que el mundo y la Argentina están en una situación, y la provincia de Buenos Aires ni hablar, una situación muy compleja y muy difícil, y que hoy el Estado tiene una postura activa para resolver este tipo de situaciones. En algunas a veces llegamos, bueno, en las condiciones que estábamos y quizás a destiempo por el contexto que nos toca enfrentar, pero tratamos de hacer Porque no es el todo único lo tema que posible. tienen, ¿no? Estamos con una por pandemia supuesto. encima. Ahora, respecto de la cuestión social, justamente Sí. que introducís, siempre en diciembre se habla que puede haber, que todos los diciembres es el mismo tema, que puede haber reclamos sociales, frente a una pandemia y una crisis tan grave. ¿Cómo se ves la situación social en la provincia de Buenos Aires? Compleja, estructuralmente compleja. Creo que en el presente haciendo todos los esfuerzos desde todos los niveles del Estado, el nacional, el provincial y los municipios, por supuesto también. Y yo creo que el gran actor en todo esto son las organizaciones comunitarias, ¿no? Muchas organizaciones, hay organizaciones más grandes, más conocidas, pero después hay muchísimas organizaciones pequeñas en los barrios que tienen un rol Que central. reconstruye un poco el tejido social, Total, la contención. Y hay que fortalecerlo. Tenemos que comprender que venimos de una etapa de repliegue muy fuerte del Estado y tenemos que recomponer esa presencia territorial, que fue mi ambición desde el día que asumí. Lo que pasa es que arrancamos con el COVID, con los barrios Villa Azul, todas las semanas y van surgiendo cosas distintas. Yo te Sí. llevo un poco de nuevo a lo que sucedió hoy. ¿Cuál era la urgencia? Está bien, hay una decisión judicial, ¿no? Pero ahí hay que recordar que hay una decisión judicial, ¿no? No, por eso, con la decisión judicial, yo entiendo que había una decisión judicial, Sí. pero ¿compartís la urgencia, la mirada que había sobre la urgencia de sacar a la gente? ¿Había un motivo para sacar a la gente ya, siendo que había una negociación avanzada? ¿Vos ya la veías completamente bloqueada? La verdad es que nosotros teníamos, como te digo, de palabra el acuerdo, bueno, le habíamos transmitido al juez fiscal que había posibilidades de resolver la situación. El momento límite era el martes a la noche, a las 20 horas iba a haber una reunión para firmar el acuerdo. Yo estaba a las 20 horas en el dispositivo en Guernica, donde trabajé todos estos días, y a las 23:30 llegó la abogada de la gremial
gremial y nos planteó que no iban a venir, que las organizaciones no iban a venir a firmar y que nos pedían un poco más de tiempo para poder realizar las asambleas al día siguiente. A lo cual yo les transmití, por favor, muévanse rápido, porque nosotros lo que habíamos acordado con el fiscal y con el juez es que hubiera un gesto de desocupación voluntaria fehaciente y real antes del 30. ¿No? Cosa que no pasó, y el límite nos habían puesto ellos era el 27 por la noche. Andrés, ¿qué opinión tenés? Inclusive intenté que ayer antes del mediodía trataran de hacer algún movimiento, imploré que sea desocupáramos una parte, y bueno, por eso te digo, los mecanismos de funcionamiento de los representantes de la toma eran bastante engorrosos y lentos frente a la compleja situación judicial que teníamos. Y lo del fiscal Condomí Figueroa hoy fotografiándose y sacándose selfies junto a otros funcionarios judiciales, a quienes a alguno de ellos se le ve la risa directamente Sí. en la fotografía con la represión de fondo, ¿qué opinión tenés? No, desde ya no comparto. Vi una declaración de él que planteaba que lo hizo para testimoniar que estaba cumpliendo su tarea, pero no, si fue a los efectos que decís vos, no. Bueno, ahí se ve, digamos, no parece ser una foto que dé cuenta de, bueno, mirá cómo está controlada la situación, sino más bien como si fuera, Sí, no sí, sé, yo una no suerte de hubiera, trofeo de guerra. yo nunca hubiera hecho eso, sí. Claro, totalmente. Y que también desde la política, ¿cuál es tu observación o tu análisis cuando intentan ligar lo de Guernica con el problema familiar de la familia Echeverre? Y dicen, ¿no ve? Ahí están, en Entre Ríos hacen lo mismo con la provincia de Buenos Aires. Y es como el cambalache ese, esa creatividad que a veces tienen ciertos sectores de los medios hegemónicos en la Argentina, que tienen esa rapidez para mezclar las cosas y confundir. Me parece que tenemos que tener mucha serenidad. Es muy complejo el momento que vive la Argentina y que vive la provincia en particular, y yo creo que no hay que caer en los extremos y tratar de encontrar puntos de acuerdo. Respecto a la cuestión de la tierra, también hay un debate por lo que pasa con los countries, ¿no? Que muchos de ellos están instalados en tierras que declaran como tierra fiscal o baldíos. Bueno, eso cómo se, Claro, digamos, no resuelve pagan lo también. que corresponde. Y no pagan, claro, no pagan lo que No corresponde. pagan lo que Por eso corresponde. la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda y el Ministerio de Gobierno, encabezado por Teresa García, también tiene como tarea regularizar todo ese tipo de Porque situaciones. es un tema que, digamos, se pone en agenda mucho este tipo de situaciones de los sectores más empobrecidos, pero la situación de los sectores más favorecidos siempre queda un poco tapada, ¿no? Nosotros lo hemos expresado, pero también, y también es importante aclarar que los barrios cerrados tienen que hacer un aporte de tierras, tanto, digamos, para generar espacios urbanísticos para los distritos, como también para generar vivienda social, y estamos trabajando también en que se cumpla esa situación que plantea la ley. Bueno, Andrés, muchas gracias como siempre. Gracias por haber venido. Te notamos con el cansancio a Estoy cuesta. cansado, Y sí, se te nota porque seguramente son jornadas largas y que has estado ahí presente, pero tu compromiso, gracias por tu compromiso siempre social y estar trabajando en el terreno. Bueno, Muchas gracias. bueno, gracias a usted. Gracias.